Muy buenas noches, amadísimos del Señor y míos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un inicio de semana lleno de bendiciones, lleno de resultados y que haya habido cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas en este día. Hoy vamos a compartir acerca de un salmo que es muy conocido, pero que también es importante que lo revisemos continuamente porque nos enseña muchas cosas preciosas que necesitamos no solo saber, sino pararnos en ellas y mantenernos en ellas, principalmente en tiempos como estos que son tiempos un tanto complicados. Pero antes de iniciar con la enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde, por esta noche, en que tú nos permites, Señor, juntarnos a través de este medio para poder compartir las enseñanzas de tu palabra, Señor, y ser edificados, exhortados y consolados por ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, que tu unción esté sobre nosotros, Señor, para romper todo yugo y también para guiarnos a toda verdad, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, pero por sobre todo, Señor, nuestro corazón, para que sea como tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, tal como lo dice el título y como dijimos en la introducción, vamos a compartir sobre el Salmo 91. Y les agradecería muchísimo que si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues lo puedan hacer a través de los comentarios de esta transmisión y con mucho gusto los atendemos en la medida de nuestras posibilidades. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, lo voy a leer de corrido y después vamos a ir viendo parte por parte. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien, eso es lo que dice el Salmo. Ahora vamos a comenzar a analizarlo desde el versículo 1. La palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para entender este pasaje es necesario referirnos a las costumbres del pueblo israelita. En Israel, cuando una persona le daba hospedaje o recibía en su casa a otra persona, adquiría el compromiso de velar por la satisfacción de todas las necesidades de esa persona, por protegerla, por guardarla, por cuidarla, por proveer todo lo que esa persona necesitara mientras estaba hospedada
en esa casa. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con Lot cuando los ángeles llegan a Sodoma. Y entonces los hombres de Sodoma querían violar a estos ángeles y entonces Lot hace lo necesario para evitar que eso llegara a suceder. Eso era por la ley de la hospitalidad. Y cuando la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es que el Dios está diciéndonos que si habitamos a su abrigo, bajo su sombra, Él suplirá todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él hará todo lo necesario para que nuestras necesidades estén completamente suplidas, pero hay una condición. La condición es habitar al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento constantemente nos dice que en Cristo, por ejemplo, somos nuevas criaturas, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Él. También dice que en Cristo Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Permanecer en Él. Yo puedo ir a una casa y salir de esa casa, no necesariamente permanecer en esa casa. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá es que necesitamos permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en Él. No simplemente ser salvo, sino permanecer en Él, y permanecer en Él es guardar sus mandamientos. Permanecer en Él es estar firme en la palabra. Es lo que dice la enseñanza de Jesús en la parábola de los dos cimientos. Si nuestra casa está establecida sobre el cimiento de la roca, es decir, sobre la palabra, ojo, no sobre la salvación, sobre la palabra, porque yo puedo ser salvo y no obedecer la palabra. Y esto lo encontramos en muchos pasajes de la palabra, principalmente cuando se refiere a Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero no obedecía a su palabra. Entonces, como consecuencia de la no obediencia a la palabra, cosechaban los resultados de esa desobediencia y entraban en periodos de aflicción, de ataque de sus enemigos, de destierro, de pérdidas, de un montón de cosas, porque no permanecían. Entonces el secreto para que este Salmo 91 se cumpla en nosotros es permanecer al abrigo del Altísimo, permanecer en Cristo, estar pegados en Cristo, no ser salvos y salirnos de la obediencia, no ser salvos y no poner nuestra vida totalmente en Cristo. Recordemos que en Hechos 17 la palabra de Dios dice que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. O sea, nuestra vida debe estar cimentada, arraigada en Él. Él es el agua. Él es el agua donde las raíces del árbol toman todos sus nutrientes, como nos lo enseña la palabra en el Salmo 1. Dice que bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y la hace, porque entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero la condición es estar a la orilla del río, a la orilla de las aguas. Y ese estar a la orilla de las aguas es estar enraizado, plantado, establecido en Cristo, obedeciendo, conociendo la palabra y obedeciéndola. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra constantemente. Por eso Jesús dijo que era no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba comparando la palabra al alimento físico. Si nosotros comemos por lo menos 3 veces al día comida física, deberíamos alimentarnos de la misma manera con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos nutra el hombre interior, lo fortalezca y lo enraíce en Cristo. Entonces, si nos pasa eso,
Si habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, si de veras nuestro corazón está en agradar a Dios, en vivir una vida agradable a Dios, en vivir una vida conforme a lo que nos enseña su palabra en obediencia, entonces se va a cumplir todo lo que dice este salmo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, mire. En primer lugar, después del versículo 1 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, la esperanza y la fe van de la mano, porque la fe es la esperanza, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, por un lado. Por el otro, entonces aquí nos está hablando también de fe, tener la fe. El Señor es mi castillo, es mi protector, el que me rodea, el que me guarda, el que impide que todas las obras del diablo puedan venir en contra mía o todas las obras de las tinieblas. Y dice, mi Dios en quien confiaré. Otra vez refuerza la fe, es decir, la clave es la fe. Hay una cosa importante que muchos no nos percatamos a veces. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, la salvación no depende de la fe, depende de la gracia de Dios. Es la fe la que trae el vehículo, digamos, que trae la salvación a nuestras vidas. Igual es con todas las bendiciones de Dios y con todas las promesas. Todas las bendiciones de Dios son por gracia, pero las obtenemos por medio de la fe. Como dice el libro de Hebreos, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces, la fe debe ser complementada con la paciencia. Y la paciencia es esperar en paz, con el conocimiento de la palabra y de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Entonces, una vez que hemos llenado esto, es decir, conocemos la palabra, la estamos obedeciendo. Cuando hablo de conocer la palabra, es conocer lo que está, lo que he podido conocer hasta ese momento de la palabra, siendo diligente, ¿verdad? Porque si no soy diligente, si soy negligente en el estudio de la palabra, la misma palabra me enseña que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. Y eso es no solo en el aspecto económico y material, sino es también en el aspecto espiritual. Si soy negligente con mi vida espiritual, si soy negligente en alimentarme de la palabra de Dios, si soy negligente en no meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra, obviamente ahí voy a tener un problema. Pero si soy diligente, aunque no conozca toda la palabra en ese momento, por la palabra que conozco, el Señor va a obrar en mi vida. El Señor va a cumplir su promesa, porque a cada quien nos da de acuerdo a nuestra capacidad, no de acuerdo a un parámetro que es 100%, no. El Señor nos da a cada uno según nuestra capacidad. Y si somos diligentes, aunque no conozcamos, no hayamos todavía llegado a conocer toda la palabra, el Señor va a ver nuestra diligencia y conforme a la diligencia de nuestro corazón, de esa manera nos va a bendecir. Entonces, cuando estamos en la palabra, cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo con todo nuestro corazón, entonces viene el cumplimiento de todas las promesas que están en este Salmo 91. Dice, en primer lugar, Él te librará del lazo del cazador. El cazador es el enemigo de nuestras almas. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 en adelante, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos habla de un cazador. Anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien no está al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero si estamos al abrigo del Altísimo, si estamos enraizados en Él, entonces Él nos librará de todas las obras de las tinieblas. Y además dice
que también nos librará de la peste destructora. Y el tema actual es COVID-19, pero no solo nos está hablando de COVID-19, hay la palabra, porque hay otras pestes que están en el mundo, aunque no hayan sido declaradas pestes o pandemias, y muchas de ellas son aún más graves que el mismo COVID-19, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la influenza y otras que en este momento se me van, pero que son pandemias también y mucho más graves que esta. Pero la palabra de Dios dice que si habitamos bajo su abrigo, entonces vamos a estar protegidos de esas cosas. Y mire, esto también lo dice la palabra. Hablamos de que morar bajo la sombra del Omnipotente es mantenernos en su palabra, estar constantemente alimentándonos de la palabra, meditando en ella de día y de noche y poniéndola por obra. Y la misma palabra en el Salmo 119 dice que la palabra es para nosotros medicina, por un lado, y por el otro también dice que la palabra nos vivifica. Entonces, por eso están, además de que nos vivifica, hace otro montón de cosas y trae otro montón de bendiciones a nuestras vidas, pero es importante la palabra, de leerla, conocerla, meditarla, ponerla por obra. Realmente el cristianismo es eso. El cristianismo, si bien implica iglesia, implica cultos, implica servicio, el centro de la vida cristiana es el conocimiento de la palabra y ponerla por obra y ser diligente en el conocimiento de la palabra. A lo largo de toda la palabra encontramos ese mismo mandamiento, ese mismo principio de que es importante que establezcamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. No la podemos establecer sobre nuestros propios criterios o nuestros propios pensamientos, porque la palabra de Dios dice también que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y un tema importante aquí, porque me encuentro constantemente con mucha gente que, aun siendo la palabra clara, lo que dicen es, sí, pero yo pienso tal cosa. Y entonces ese sí, pero yo pienso tal cosa quiere decir, no lo voy a hacer. Si yo comienzo a cuestionar la palabra, entonces no estoy viviendo en la palabra. La palabra no se cuestiona. La palabra es bien sencillo todo. O la obedezco o no la obedezco. Punto. Pero no se cuestiona. La palabra es lo suficientemente clara para que la pongamos por obra sin más ni más. Y si ponemos la palabra por obra, vamos a obtener los resultados que la palabra dice que va a producir. Entonces, la obediencia no debe ser condicionada. Por ejemplo, hay cosas que son típicas donde la gente cuestiona la palabra. Por ejemplo, en los diezmos, en el perdonar, en el amar, en el no guardar amargura, en ese tipo de cosas, o en el dar ofrendas a los pobres, por ejemplo. La gente pone un montón de cuestionamientos. La palabra es clara. La palabra dice, da los diezmos, trae los diezmos. La palabra dice, da a los pobres, porque al que da al pobre a Dios le presta. La palabra de Dios dice que perdonemos. La palabra de Dios dice que que alguien tiene algo contra nosotros, vayamos y le pidamos perdón. La palabra de Dios dice que no guardemos amargura en nuestro corazón, es decir, no recordemos el pasado con dolor, sino que todo lo que nos lastimó en el pasado lo llevemos a los pies de Cristo. Si hay que perdonarlo, perdonamos, lo dejamos atrás y seguimos adelante. Pero la gente cuestiona mucho estas cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de estar siguiendo la palabra, están siguiendo sus propios pensamientos sin darse cuenta que esos caminos lo que van a hacer es privarles de la vida en abundancia, lo que van a hacer es privarles de la protección del Señor, porque lo que siembro cosecho. Si cosecho mal, si siembro mal, voy a cosechar mal. Si no puedo esperar cosechar bien lo que dice la palabra cuando estoy sembrando
que dice la palabra. Así que necesitamos cambiar también muchas veces nuestra actitud respecto a la palabra en cuanto a no cuestionarla. Miren, la palabra la vamos a llegar a entender tarde o temprano, pero la fe demanda que aunque no entendamos, obedezcamos. La palabra dice en Isaías 55, del 8 al 10, que así como son más altos el cielo de la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, sus caminos que nuestros caminos. Entonces, no lo vamos a entender todo, pero aun cuando no lo entendamos, no implica que no lo pongamos en práctica, que no lo vivamos, porque la palabra de Dios es suficientemente clara, no necesita interpretaciones nuestras. Dios no escribió, no mandó a escribir su palabra para que nos creara confusión, duda, no. La palabra es clara y la misma palabra dice que hasta el más simple de los hombres, cuando lee la palabra, la va a entender. La sabiduría no es entender la palabra, la sabiduría es practicar la palabra, es poner la palabra por obra. Entonces, no necesitamos explicaciones. La palabra de Dios es suficientemente clara. Si aquí dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, eso significa exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y lo que yo tengo que hacer es saber cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y cómo habito bajo el abrigo del Altísimo? Estableciendo mi palabra sobre, mi vida sobre la palabra, sobre la roca. Muy bien, sigamos entonces con el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué significa esto? Esto es está relacionado con lo que Jesús dice sobre Jerusalén desde el monte cuando está con sus discípulos, que dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise, como la gallina quiere poner a sus pollitos bajo ella y protegerlos. ¿Cuántas veces yo no quise hacer eso con ustedes, pero ustedes no quisieron? Entonces, esto significa otra vez lo mismo, meternos bajo Él. Y meternos bajo Él es permanecer en Él, y permanecer en Él es obedecer su palabra. Cuando yo no obedezco su palabra, me estoy saliendo de esa morada, me estoy saliendo de esa protección, me estoy saliendo de ese castillo y estoy decidiendo que yo no voy a aceptar la protección del Señor, sino voy a buscar mi propia protección. Y eso me expone, me deja expuesto a los engaños de las tinieblas que me van a llevar a que me vaya mal, porque voy a seguir mis propios caminos, que son caminos de muerte. En el versículo, al final del versículo 4, dice, escudo y adarga es su verdad. Y mire, esto es importante, por eso es importante lo de entender lo que significa habitar al abrigo de este escudo y adarga. La adarga es una espada. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Y recordemos lo que dice Efesios capítulo 6 en cuanto a la armadura de Dios. Dice que la fe es el escudo de la fe, lo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Y la espada es nuestra arma de ataque, y la espada es la espada del Espíritu, la espada de la palabra. Entonces, por eso es importante. Y la fe viene de la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. En versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero en la traducción hay un problema al traducir del griego al español. Hay un tiempo que nosotros no tenemos en el español, pero sí está en griego, y es el presente permanente, el presente constante, algo así es como se llama este tiempo verbal. Y en realidad lo que en el idioma original, como ese versículo se debería haber traducido al español es oye y oye y oye y oye y oye y oye la palabra de Dios. O sea, un oír permanente.
ese oír permanente es lo que va a traer nuestra fe. El oír permanentemente la palabra de Dios. Por eso es necesario que estemos permanentemente alimentándonos de la palabra de Dios, porque eso va a hacer que nuestra fe crezca. Nuestra fe total, no nuestra fe en una promesa o no nuestra fe en una presunción, sino nuestra fe en la palabra de Dios. Porque déjeme decirle algo. Hay algunos cristianos que no tienen fe, sino tienen presunción. ¿Qué significa esto? Están supuestamente creyendo por una promesa, pero no están creyendo por la condición de la promesa. Y entonces eso ya no es fe, eso es suposición. Yo supongo que Dios va a cumplir su promesa, aunque yo no cumpla la condición. Y eso en la palabra de Dios no lo encontramos. La mayoría de las promesas, todas las promesas las recibimos por gracia. Pero muchas de las promesas están ligadas a ser una consecuencia de nuestra obediencia. Entonces no puedo pedir o pretender que Dios cumpla la promesa sin que yo cumpla la condición que dice esa promesa. Entonces necesito, eso ya no es fe, eso es presunción o confesión positiva, porque la fe lo primero que hace es tener fe en Dios. La fe no es en las promesas, la fe no debe ser en las promesas. La fe, dice Marcos 11:22, tened fe, y lo dice Jesús, tened fe en Dios, y tener fe en Dios significa obedecer. Recordemos que Pablo dice que él fue enviado para a los gentiles, para la obediencia por la fe. O sea, la fe me lleva a la obediencia. También dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció. Y como Abraham obedeció, se cumplieron todas las promesas que Dios le había dado. E igualmente, las promesas son por gracia, pero implican condiciones. Y necesitamos conocer las condiciones para que la promesa se cumpla. Por ejemplo, le voy a dar una sencilla. Jesús dijo que si nosotros llevamos nuestra ofrenda al altar, pero nos acordamos que un hermano o alguien tiene algo contra nosotros, dejemos la ofrenda en el altar, vayamos y nos reconciliemos con esa persona y regresemos para que la ofrenda sea efectiva. ¿Qué significa eso? Yo puedo dar mi ofrenda y puedo dar muchas ofrendas, pero si no me he puesto que tiene algo contra mí, mis ofrendas no van a producir el fruto que deberían hasta el momento en el que yo vaya con esa persona y le pida perdón. Por eso necesitamos mantenernos siempre a cuentas con las personas que puedan tener algo contra nosotros. Hay que cumplir la condición, porque el Señor ligó el cumplimiento de la promesa a un mandato. Siempre la promesa se va a cumplir por gracia, o la bendición va a venir por la gracia, pero eso no implica que yo no obedezca la palabra. Hoy hay muchísimas personas, demasiadas personas en el cuerpo de Cristo que están clamando, no voy a decir exigiendo o decretando o declarando el cumplimiento de las promesas de Dios a sus vidas, pero no están obedeciendo la palabra. Están viviendo sus vidas como se les da la gana. Entonces, si están viviendo sus vidas como se les da la gana, no se van a cumplir esas promesas en sus vidas hasta que lleguen de nuevo a la obediencia. Veamos el hijo pródigo. La provisión del hijo pródigo estaba en su casa. Ahí había una gran provisión para él. Pero mientras él anduvo de hijo pródigo y no obedeció, la provisión no llegó a su vida. De hecho, experimentó hambre, y experimentó hambre de tal manera que aún quería comer la comida que comían los cerdos. La provisión estaba en la casa, pero él no estaba habitando en la casa. Entonces, eso nos debe servir a nosotros también como ejemplo. Si yo
de veras quiero vivir en la plenitud de la vida de Cristo, tengo que morar en la casa. Y si moro en su casa, tengo que obedecer las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Los mandamientos. Y entonces toda la provisión de Dios va a venir a mi vida. El cristianismo tiene dos, digamos, como es una moneda que tiene dos caras, por decir algo. Por ejemplo, de un lado están las bendiciones, pero del otro lado está la obediencia. La vida cristiana no es solo bendiciones, la vida cristiana es bendiciones y obediencia. Pero hay algunos que solo quieren vivir en las bendiciones. Solo quieren vivir en el Jehová es mi pastor, pero no quieren oír la voz del pastor. Quieren vivir en los lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, en sendas de justicia, pero no quieren oír la voz del pastor que los guía a esos lugares. Entonces, ese es un problema que tenemos en Cristo hoy, en el cristianismo. Hemos hecho tanto énfasis en las promesas y tampoco en la obediencia que la mayor o una buena cantidad de gente cree que ser cristiano es tener derecho a las promesas, aunque no sea obediente. Y eso no es así. La obediencia trae bendición. A lo largo de toda la palabra vemos que la obediencia a la palabra trae bendición, mientras que la desobediencia a la palabra trae problemas. Es cierto que ya no estamos bajo la maldición de la ley, gracias a Dios que no estamos bajo la maldición de la ley, porque si estuviéramos bajo la maldición de la ley, ahorita estaríamos desde hace muchísimos años estaríamos experimentando lo que experimentó el pueblo de Israel, tanto Samaria como Judá, por la desobediencia, exilio, guerras, destrucción, hambre, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, es cierto, pero eso no quiere decir que no estemos bajo la bendición de la ley. Y la bendición de la ley, ¿qué es? Obediencia a su palabra. La gracia de Dios está en que Dios no maldice nuestra desobediencia. Pero eso no implica que no tengamos que obedecer. Porque lo que fue anulada es la maldición de la ley. Pero la bendición de la ley sigue vigente. Así que necesitamos reconsiderar eso en nuestra vida como creyentes, porque no es nada más de ir a la iglesia, de ser salvo, ir a la iglesia, conocer las promesas de Dios y ya está. No, eso, ser salvo, implica que voy a tener vida eterna, pero la bendición de la vida eterna, las bendiciones plenas de la vida eterna no van a venir sino por mi obediencia, porque están ligadas unas con otras. No puedo quedarme solo con las bendiciones y desechar la obediencia. De hecho, en el Nuevo Testamento, si lo examinamos y lo examinamos detenidamente, el Nuevo Testamento está llenísimo de mandamientos. El mandamiento de de perdonarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de no criticar, de no murmurar, de no tener envidia, de no tener codicia, de no tener ira, de no tener celos, de no tener contiendas, de no causar divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy a muchos cristianos no les gusta oír de pecado, de arrepentimiento, de obediencia, de santidad, pero la palabra no ha cambiado desde el tiempo de Jesucristo. La palabra es bien clave. Sin arrepentimiento no entraremos en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin obediencia a nadie le va a ir bien. Eso sigue vigente. Necesitamos retomar el entendimiento y la predicación de esas palabras a la iglesia, realmente sea presentada delante del Señor como una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, como dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Eso no ha cambiado. Y note que dice que Él viene por una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Gloriosa significa con el carácter de Cristo. Santa significa obediente a la palabra.
Entonces necesitamos regresar a eso. Es fundamental, principalmente en este tiempo que estamos tan cerca de la venida de Cristo. Cristo viene, sin lugar a dudas, y nos está dando tiempo para alinearnos. Estamos en el tiempo, prácticamente, estamos en el tiempo de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor está reconviniendo a su iglesia de las cosas que necesita corregir antes del arrebatamiento. El arrebatamiento es en el capítulo 4, pero antes del capítulo 4 están el 2 y 3, y esas son las 7 cartas a los 7 líderes de las 7 iglesias, donde está reconviniéndolos acerca de las cosas que no están bien en la iglesia. Y este es el tiempo en el que estamos viviendo eso. Entonces necesitamos volver a ese punto. No es una enseñanza que nos va a dar popularidad, pero nosotros no somos llamados a tener popularidad. Nosotros somos llamados, los ministros del Señor, a ser atalayas y a advertirle tanto a los justos como a los injustos de lo que puede suceder si no, si no se alinean a la palabra de Dios. Por supuesto que mucha gente nos va a apedrear, criticar, despreciar, rechazar, lo que sea, pero es que nosotros no estamos, este no es un concurso de popularidad. La Biblia claramente nos enseña que si nosotros estamos buscando agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Cristo. Y por lo tanto, nosotros debemos predicar el mensaje de Cristo, no el mensaje que le va a agradar a la gente. De hecho, si hacemos eso, podemos caer en la categoría de lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4, en los versículos del 1 al 5, que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos porque se amontonarán muchos alrededor de maestros falsos que van a hablar cosas de acuerdo a la concupiscencia de los oyentes y los arrastrarán no a la verdad, sino los arrastrarán a la perdición. Entonces es importante que nos desprendamos, que somos ministros del Señor, los que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, de ese deseo carnal de alcanzar popularidad, de alcanzar aceptación, de alcanzar simpatía de parte de la gente, y que de veras es el tiempo de tomar nuestro papel de atalayas y decirle a la gente, tanto al que no es creyente como al creyente, de lo que le espera si no se alinea a la palabra de Dios. Así que les animo a que dejemos de lado esa búsqueda de popularidad y vayamos en búsqueda del mensaje real de Dios para este tiempo, que no nos confundamos. Este no es un tiempo para estar decretando las promesas. Es un tiempo para estar en todo caso decretando la obediencia. Dios va a cumplir sus promesas cuando nosotros seamos obedientes. Así que es el tiempo de la obediencia, de volver a la iglesia a la obediencia de la palabra. Hay muchísimas cosas que en la iglesia no está alineada a la obediencia de la palabra de Dios. Pero este es el tiempo. En Hechos capítulo 3, versículo 21 dice que antes de la venida del Señor el Señor vendrá en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces nosotros debemos preparar esa restauración de todas las cosas que va a venir a perfeccionar y completar el Señor. No es el tiempo de estar poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo. Las cosas del mundo son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, y esas cosas son enemigas de Dios. Es el tiempo de que pongamos nuestra mirada en el Señor y solamente en el Señor y en su palabra y en la obediencia a su palabra. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para revelarnos el que mora en nosotros, para revelarnos la palabra y para ayudarnos a la obediencia. No desperdiciemos ese regalo que tenemos de parte de Dios buscando otras cosas que no son las que Dios quiere que busquemos. Antes que nada, busquemos ser esa iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces
Las promesas se van a cumplir por añadidura. Es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es buscar al Señor del reino. Es obedecer al Señor del reino. Y cuando obedezco al Señor del reino, automáticamente estoy viviendo en la justicia. Y al vivir en la justicia, las promesas nos van a venir por añadidura. Así que no es el tiempo de estar hablando de las promesas, es el tiempo de estar hablando del reino de Dios y de su justicia. De hecho, ese es el mensaje del cristianismo desde Cristo. ¿Qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Ese es el mensaje que siempre debería haber estado en el cristianismo, que por alguna razón le dimos énfasis a otras cosas, pero el mensaje central del evangelio, la buena noticia del evangelio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos significa el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, y ese gobierno de Dios en el corazón de cada uno de nosotros va a traer todas las promesas del pacto de gracia en nuestras vidas. Así que necesitamos volver a morar, volvernos a morar bajo la sombra del Omnipotente, volvernos a morar o habitar al abrigo del Altísimo, y eso es la obediencia. Muy bien, sigamos. En el versículo 5 dice que si habitamos al abrigo del Altísimo, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto habla de seguridad, habla de protección. No importa lo que está pasando en el mundo, si habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a estar seguros de una o de otra manera. No vamos a tener temor, no vamos a vivir en temor. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el temor trae en sí castigo, pero el temor es echado por el perfecto amor de Dios. Si yo estoy si yo estoy viviendo bajo la sombra del Omnipotente, si estoy viviendo al abrigo del Altísimo, voy a estar seguro, pase lo que pase allá afuera, pase lo que pase a mi alrededor, yo voy a estar seguro. Y está la seguridad que le voy a decir en qué vamos a parar, si realmente estamos afirmados en la palabra. Si me muero, es ganancia, porque vivir con Cristo es muchísimo mejor que vivir aquí en la tierra. Y si no muero, aquí voy a estar bien, porque voy a estar protegido por Él. O sea, no hay pierde. Cuando estoy al abrigo del Altísimo, no hay pierde. Lo peor que podría pasar es la muerte, y la muerte para el que está al abrigo del Altísimo es ganancia. No es pérdida, es ganancia. Sí, nuestros familiares van a sufrir, van a dolerse, sí, pero también el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Él va a mandar que a los enlutados se les dé manto de gozo y óleo de alegría, y ellos también van a estar seguros. Yo no soy Dios para ser el total proveedor de mi familia, el que los asegura, los guarda, etc. Yo no lo soy, es el Señor que lo hace a través de mí. Pero si yo me quito, si el Señor me quita de en medio, Él va a seguir proveyendo a mi familia, Él va a seguir guardando a mi familia. Punto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos salvos, nosotros y nuestra casa será salvo. Entonces, si habito al abrigo del Altísimo, puedo estar seguro que mi familia va a estar ahí protegida y guardada. No voy a tener muerte, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Dios es también el que me lleva a la obediencia, porque la palabra de Dios dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Lo dice en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. El que me ama guarda mis mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos, realmente no lo estoy amando. Quizás sea salvo, pero no lo estoy amando. Amar a Dios es buscar con todo mi corazón guardar sus mandamientos. Es cierto, no lo voy a lograr siempre. A mí mismo me cuesta algunas veces,
pero eso no implica que no me esfuerce. Eso no implica que no vaya detrás de eso, porque si verdaderamente amo a Dios, yo quiero agradarlo. Si verdaderamente amo a Dios, voy a evitar en lo máximo posible de que pueda el pecar, porque eso lastima el corazón del Señor. Eso entristece el corazón del Señor. Aunque Él ya haya pagado por mis pecados, aunque mis pecados no traigan ni culpa ni condenación. Y ya hayan sido perdonados. Pero eso no quiere decir que no lastimen el corazón del Padre, y el corazón del Hijo, y el corazón del Espíritu Santo, que vive en mí. Por supuesto que los lastima. Y si yo verdaderamente amo a Dios, voy a procurar por amor no lastimar el corazón. Ya no por temor, sino por... Es cierto que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero el final de la sabiduría es la obediencia por amor. Así que, por donde quiera que veamos la palabra, mis hermanos, por donde quiera que la veamos, por el lado que le querramos entrar a la palabra, siempre nos vamos a topar con la palabra obediencia. De hecho, es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Yo no quiero sus sacrificios, no quiero sus holocaustos, no quiero sus fiestas. Me son abominables, aún sus ayunos me son abominables. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es obediencia. Yo puedo ir a la iglesia, puedo cantar bonito, incluso puedo ser el pastor o el líder de la alabanza, pero si no me estoy esforzando en la obediencia, no estoy agradando realmente a Dios. Que Dios va a respaldar, sí, pero no es que no me está respaldando a mí. Dios nunca me respalda a mí. Dios respalda su palabra. A mí me va a aprobar o no aprobar. Él va a respaldar su palabra, porque su palabra no regresa vacía. Si yo predico la palabra, si yo sirvo al Señor aunque esté en desobediencia, el Señor va a cumplir. ¿Por qué? Porque es su palabra, no soy yo. Es su palabra la que sana, salva, restaura, liberta, rompe cadenas, bendice, etc. Entonces, su palabra se va a cumplir. Eso no quiere decir que yo esté aprobado. Si no, veamos Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre profetizamos, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo, ellos eran respaldados, mas no aprobados. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y ese usar bien la palabra de verdad no significa solamente predicar bien, significa que la palabra se esté haciendo vida en mi vida, que la palabra se esté manifestando en los actos de mi vida. O sea, que la esté viviendo. Eso es usar bien la palabra de verdad. No es solamente predicarla, lo implica, sí, pero miren, predicar la palabra es... Perdónenme que se lo diga, pero predicar la palabra es quizá lo menos importante de nuestra vida como cristianos. Porque la misma Biblia dice, si ustedes callan, aún las piedras van a dar testimonio de mí. Predicar la palabra no es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida es vivir la palabra. Es que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo, como dice Romanos 8:29, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos glorificó. Pero ¿cuál era la condición? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien, esto es, a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo se formara en ellos. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo. Si predicamos o no predicamos, eso es ganancia. Pero lo que verdaderamente va a pesar a la hora de que lleguemos al tribunal de Cristo para las recompensas no va a ser qué tan bonito predicamos. Va a ser qué tanto nos esforzamos en obedecer la palabra. Así que
Todo, todo en la Biblia. Mire, como dije hace un rato, por donde quiera que le entremos a la palabra de Dios, nos vamos a topar con eso, obediencia. Si somos honestos, si somos íntegros en cuanto a acercarnos a la palabra, vamos a encontrar la palabra obediencia por todos lados. No nos vamos a poder deshacer de esa palabra. No se imagina en mis primeros años como cristiano cómo me hubiera gustado borrar todo lo que decía, lo que se refería a obediencia y solo quedarme con las promesas. Me hubiera encantado. Pero no sé cuántas veces me tuve que dar contra la pared para entender que lo principal es la obediencia y que la obediencia trae automáticamente las bendiciones. Así que necesitamos aprender eso. Es fundamental que lo estemos aprendiendo. Esa es la clave de la vida del creyente, obedecer. De hecho, en el pasado, en los siglos pasados, a los cristianos les decían las gentes del libro. ¿Por qué? Porque ellos vivían el libro. Mire, hay una cosa, y lo he repetido varias veces a lo largo de estos meses y lo voy a volver a repetir. Yo solo necesito mirar la Biblia de alguien para saber casi que dónde está parado. Porque si comienzo a ver la Biblia de alguien y solo veo que tienes notas, subrayados o lo que sea, en el Nuevo Testamento está desbalanceado. Porque el balance del Nuevo Testamento está en el Antiguo y el balance del Antiguo está en el Nuevo. Si yo solo estoy viendo uno de los dos, entonces estoy desbalanceado. Normalmente, si solo estoy viendo el Nuevo Testamento, me voy a ir al lado del libertinaje en alguna medida. Si estoy solo del lado del Antiguo Testamento, me voy a ir al lado del legalismo en alguna medida, pero no voy a estar en la plomada. Para estar en la plomada necesito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Conocer los dos, número uno. Número dos, si veo la Biblia de alguien y encuentro subrayadas las promesas, pero no los mandamientos, también veo que está desbalanceado. ¿Por qué? Porque solo está, en lugar de estar viviendo en la fe, está viviendo en la suposición. En la suposición de que se van a cumplir las promesas aunque no obedezca. Eso es suposición, no es fe. ¿Ya? Y es más que suposición, es presunción. Presunción de que Dios me va a bendecir aunque yo no obedezca. Y eso es tentar a Dios. Cuando yo le estoy clamando al Señor el cumplimiento de una promesa sin estar obedeciendo, lo estoy tentando porque le estoy diciendo, cumplí tu promesa aunque tu palabra diga lo contrario. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios a que desobedezca su palabra. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, mire, yo voy a dar un consejo. Así un consejo, y no un consejo de pastor, un consejo de cristiano apaleado. Porque a costillas de mis errores, a costillas de mis equivocaciones, por 50 años he aprendido un pastor un día me dijo, es que vos sos chucho apaleado, has aprendido a puro palazo. Sí, a puro golpe he ido aprendiendo, pero le voy a dar un consejo. Cuando lea su Biblia, no subraye lo que le gusta. Normalmente lo que le gusta ya lo hace, o ya lo sabe, o son las promesas. Subraye lo que no le gusta. Subraye lo que le inquieta, lo que le molesta, lo que lo confronta, lo que lo redarguye. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que usted entregue en su vida y que permita que el Espíritu Santo lo transforme. Y que obviamente usted niegue su carne para que eso tenga cumplimiento en su vida. Hay algunas cuestiones que nos olvidamos de la palabra. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es una espada que penetra en nuestras coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, discierne las intenciones y los pensamientos buenos o malos de nuestro corazón. Entonces nos confronta, nos muestra lo malo. ¿Para qué?
para arreglarlo. Eso es lo que Dios quiere arreglar en nuestras vidas. Y Timoteo capítulo 3, versículo del 16 y 17, que toda la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Hay dos cosas que son bonitas, ¿verdad? Enseñar e instruir, pero hay dos cosas que no son tan bonitas, que es que nos redarguye y nos corrige. Estas son las cosas que deberíamos marcar en la Biblia, porque es lo que Dios nos está hablando, que necesitamos corregir y redarguir. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice que él fue dado como profeta a las naciones para arrancar, arruinar, destruir y derribar, y para edificar y plantar. Pero antes de edificar y plantar, hay que derribar, arruinar, destruir y arrancar. Y la palabra es bien útil para eso. La palabra nos va a enseñar qué es lo que necesitamos arrancar, destruir, derribar y arruinar, para que la palabra sea sembrada y nos edifique y tenga cumplimiento, y cosechemos las bendiciones, cosechemos la vida plena. Entonces es importantísimo la palabra en nuestras vidas, para que el Salmo 91 y el Salmo, y después de que veamos el Salmo 91 en las siguientes transmisiones, vamos a ver el Salmo 103, la condicionante de todas las promesas que están en el Salmo 91 y en el Salmo 103 es la obediencia. De las dos. Sin obediencia no hay cumplimiento. Mire, de balde es que yo recite el Salmo 91 de memoria y lo tenga abierto en mi casa, porque no es talismán. El Salmo 91 no es talismán. El Salmo 91 es un llamado a nuestra obediencia, es un llamado a morar bajo la sombra del Omnipotente, a morar en la obediencia a la palabra de Dios. Hay gente que tiene el Salmo 91 abierto en su casa, en la sala, en el comedor, pero ni lo lee, ni lo sabe, y solo tiene abierto ahí como que si fuera un talismán que va a ahuyentar al diablo. Mire, al diablo eso no lo ahuyenta. Al diablo lo va a ahuyentar una persona obediente. Eso sí lo ahuyenta. ¿Por qué? Porque no encuentra por dónde. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Seguramente al que anda en desobediencia, pero al obediente no. Entonces necesitamos poner la palabra por conocerla y ponerla por obra. Eso es fundamental para el cumplimiento de todas las promesas en la palabra, y específicamente lo que estamos viendo hoy del Salmo 91 y del Salmo 103, que vamos a ver más adelante. Por cierto, hoy no vamos a ver el Salmo 91, vamos apenas con el versículo 6. Tal vez nos da chance de ver el 7 y el 8, y los demás los dejaríamos para mañana. Dice la palabra, bueno, mire, note, en el versículo 4 al final decíamos que él era escudo y adarga, que su verdad es escudo y adarga. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra es escudo para nosotros, para protegernos y apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada es para atacar y contraatacar al enemigo y defendernos de los ataques del enemigo también. Es una doble protección que Dios nos da para mantenernos morando bajo su abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 7 y 8 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué significa esto? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra significa demonios. Vamos a vencer a los demonios si estamos al abrigo del Altísimo. Las obras de las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros. Y usted se recuerda que cuando David venció a Goliat, después de la victoria con la por David, el canto con el que recibieron las mujeres al ejército israelita era: David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. 1 contra 1000, 2 contra 10,000 es el principio que está implícito
Pero acá dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, o sea, uno solito, ya no van a necesitar dos. Ahí se necesitaron dos, no era muy obediente, pero más bien no era obediente a Dios. Tuvo que intervenir David. Si Saúl hubiera sido obediente a Dios, Saúl hubiera sido suficiente para matar a Goliat, porque hubiera tenido el respaldo de Dios, pero como Saúl no lo tenía, porque era desobediente, tuvo que llegar David, un muchachito de 14, 15 años en ese momento, a enmendarles la plana. Y David sí era alguien que obedecía a la palabra de Dios. Entonces, pero si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener la capacidad de 11,000 demonios y ninguno nos va a tocar, porque vamos a estar protegidos por la armadura de Dios, que es la palabra conocida y la palabra obedecida. Y además de eso, en el versículo 8 nos dice que vamos a ser más que vencedores en todo, porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y no hablemos de personas aquí, pero sí la recompensa de los impíos demonios, que son los que nos vienen a atacar. Entonces vamos a ser más que victoriosos sobre eso, sobre los demonios, sobre todas las obras de las tinieblas. ¿Sabe una cosa? A mí no me interesa ser victorioso sobre una persona, porque al final nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahí es donde me interesa tener la victoria. Y esa victoria solo la voy a obtener a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así que hemos estado compartiendo. Básicamente hoy nos centramos muchísimo en la obediencia a la palabra, en la necesidad de conocer la palabra y de obedecer la palabra y de ponerla por obra, de atesorarla en nuestro corazón. Miren, eso es importantísimo, es lo más importante de la palabra de Dios. Y aquí le voy a recordar lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mire, esa es una promesa hermosísima. Si nosotros tenemos nuestra delicia en la palabra de Dios y meditamos en ella de día y de noche, entonces vamos a ser apartados del mal, que son los pecadores, los impíos, los burladores, y por el otro lado vamos a tener vida abundante, vamos a fructificar y todo nos va a salir bien. Así que, mis amados, y encima de eso, vamos a vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, y todas las promesas del Salmo 91 y del Salmo 103 se van a cumplir en nuestras vidas, además de todas las otras promesas de la palabra de Dios. Así que ánimo. Es el tiempo de volvernos a la palabra de Dios, mis hermanos. De veras, por todas las señales que veo, todos los días, todo el tiempo, por la inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, mis amados, la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. No, Dios no le puede decir tiempo, no tengo el tiempo, porque eso está en la sola potestad del Padre, pero lo que sí tengo es la urgente necesidad en mi corazón desde hace semanas de advertir que la venida del Señor está cerca, muy cerca. El Señor me habló muy fuertemente acerca de ser una atalaya y de avisar al pueblo. Así que, y no solo yo, no soy yo, hay muchísima gente muy madura en el Señor y digna de credibilidad, que está diciendo exactamente lo mismo. Cristo viene pronto, Maranata, lo tenemos enfrente. Así que preparémonos, no desperdiciemos el tiempo, mis amados hermanos. Es tiempo de prepararnos, de estar listos para el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo acontecimiento profético que debe suceder de cara a los últimos tiempos. Así que ánimo,
y volvámonos de todo corazón al Señor ahora que puede ser hallado. Y además de eso, nos va a convenir porque nos va a fortalecer ante los tiempos que se avecinan y además nos va a ser la novia de Cristo. Así que con esa exhortación terminamos nuestro estudio de hoy y mañana seguiremos con el resto del Salmo 91, que es hermosísimo también. Y antes de despedirnos de la transmisión con oración, le quiero recordar, si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. Bendecidos. Y en segundo lugar, si usted le interesa, tenemos cualquier cantidad de enseñanzas relacionadas a la palabra de Dios en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Así que le invitamos a suscribirse y a poder acceder a todas las enseñanzas que tenemos en ese canal. Muchas de ellas tienen su bosquejo adjunto para que usted lo pueda seguir la enseñanza y sea mucho más efectiva en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, vamos a orar, por favor, acompáñeme. Vamos a orar para que el Señor ponga su mano sobre cada uno de nosotros y nuestras familias para estar bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra maravillosa. Señor, tú no te cansas de repetirnos las mismas cosas. Señor, abre nuestro corazón para que esta palabra produzca fruto y fruto en abundancia, Señor, para gloria de tu nombre, y que nos volvamos mucho más a tu palabra, Señor. Si no estamos muy parados en tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros para provocar que cada día tengamos más hambre y sed de ti, Señor. Y si estamos parados en tu palabra, que produzca todavía más hambre, Señor, para que nos afirmemos aún más en tu palabra, Padre. Señor, te pedimos también perdón por nuestros tiempos de negligencia que hemos desperdiciado, Señor, en actividades sin fruto, en actividades inútiles, Señor, y no lo hemos usado, Padre, para conocer más de tu palabra. Te pedimos perdón y te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, para que eso no siga pasando en nuestras vidas. Señor, aprovechamos que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo para nosotros, Señor, sino también para nuestras familias. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos y nosotros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, de cadenas de opresión y fortalezas de prisión, Señor, a todos los que todavía en alguna área de su corazón, Señor, estemos cautivos de los pensamientos del mundo, Señor, y de las obras de las tinieblas en nuestra alma, Padre. Señor, también te pedimos que tu mano esté sobre nosotros para suplir todas nuestras necesidades, fortalecer al que está débil, levantar al que está caído, Señor, y cambiar toda tristeza, lamento, frustración, decepción, desánimo y toda emoción negativa, Señor, con tu óleo de gozo y tu manto de alegría, Señor, derrámalo sobre cada uno de nosotros. Y por sobre todas las cosas, Señor, danos cada día más hambre y sed de ti. Que seamos, Señor, como el ciervo que brama por las aguas en pleno desierto, Señor, y que tu palabra se convierta en nuestra boca como miel, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también te pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros, Señor, nos des un descanso reparador, Padre, que los sueños que tengamos, Señor, sean sueños tuyos, Padre, que nos exhorten, que nos consuelen, que nos edifiquen y que el día de mañana, Señor, nuestras fuerzas estén recuperadas para enfrentar, Señor, cada una de las tareas que tengamos por delante y hacerlo, Señor, con ánimo pronto, con gozo y como para ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias por todas las bendiciones que tú derramarás, Señor, en nuestras vidas, no solo en esta noche, sino también el día de mañana. Recibe tú, Señor,
toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla, solamente tú eres Dios, solamente tú eres bueno, solamente tú eres santo, solamente tú eres todopoderoso y perfecto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.